Hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta noche. Seguimos avanzando en este curso de lo que creemos los cristianos, escrito por el hermano Gerald Niehaus, que ya está en la presencia del Señor. Y durante este mes hemos visto el estudio de la antropología bíblica. Ese es el estudio general que hemos estado llevando durante este mes. De hecho, ya este será el penúltimo de esta serie de antropología y después veremos otro tema. Antes de iniciar, amados, pues me gustaría recordarles a todos ustedes que si desean el librito, lo podemos conseguir para que usted también pues pueda ir leyéndolo. Y bueno, en cuanto reiniciemos nuestras actividades, pues podremos disponerlo para todos los que así lo deseen. Bueno, vamos entonces, hermanos, a el tema de esta noche, lo que creemos los cristianos con respecto a la antropología bíblica, con respecto a la doctrina del hombre. Y la semana pasada tuvimos un estudio muy interesante, un estudio muy importante dentro de la teología reformada, que nos habla acerca de esta constitución del hombre entre alma y cuerpo. Espero que haya quedado muy claro lo que señalamos la semana pasada. Hay una gran mayoría de hermanos que espero que creía en tiempo pasado, que el ser humano se constituye de cuerpo, alma y espíritu. Ya aclaramos que según la teología bíblica, que según la Biblia, la Escritura, esto no es así. El hombre se constituye de alma y cuerpo. Y alma y espíritu pues son prácticamente sinónimos. Eso lo explicamos muy detalladamente la semana pasada. Si alguno no ha visto ese video, le invito que aquí en el canal de YouTube de la iglesia busque miércoles 14 de no fue el 14, o sí fue el 14. Bueno, fue la semana pasada, 17 me parece, o 18 de junio, fue cuando tuvimos este estudio de la forma en cómo se constituye el hombre. Ahora, cuando hablamos del ser humano, no podemos evitar mencionar, por un lado, esta gran maravilla que es el ser humano, porque lo es. Se dice que el hombre es la corona de la creación. Es la pieza más perfecta, la preferida de Dios, por así llamarlo, en el que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios proveyó, lo hizo para que el hombre realmente lo aprovechase. Y ahí tenemos una gran grandeza. Además de que el hombre pues fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, hay una gran paradoja cuando hablamos del ser humano, y tenemos que mencionar también lo que podría ser o lo que podría llamarse aquello que es miserable en el ser mismo humano. El hombre es al mismo tiempo bueno y malo, al mismo tiempo es grandioso, pero también hay mucha miseria en él. Y cuando hablamos de grandeza, de una forma pues bastante alejada de quizás de las escrituras, podemos mencionar, por ejemplo, todo lo que el hombre es capaz de hacer, todo lo que el hombre es capaz de realizar gracias a esa inteligencia que Dios le ha dado, gracias a esa inventiva que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. El ser humano puede crear, puede hacer bellas artes. El ser humano puede hacer música preciosa, hacer un famoso cuadro, un hermoso cuadro, formar una escultura perfecta en dimensiones, en detalles, que uno no puede creer que eso haya sido obra de un cincel y un martillo, porque hay mucha delicadeza puesta en esa obra de arte. El ser humano puede crear cosas extraordinarias. Y el límite, pues de hecho, no está muy claro. Cada generación puede superar algo de lo que hizo la generación anterior en cuanto al arte, en cuanto a la música, en cuanto a la pintura. Ya no se diga en cuanto a la tecnología. Los seres humanos cada vez son más avanzados en su tecnología. ¿Quién iba a pensar hace 1000 años, por ejemplo, que nosotros podríamos comunicarnos a través de una cámara de video? En el tiempo de la Edad Media esto no podía ni imaginarse.
Y seguramente en algunos años más, pues también tendremos otra forma de tecnología que ahorita ni siquiera se nos pudiese ocurrir. Pero también, amados, es evidente que el ser humano es capaz de hacer las peores cosas, destruir. El hombre puede crear, pero también puede destruir. Y vemos solamente, por ejemplo, la contaminación. El ser humano está acabando con la tierra. El uso indiscriminado de la naturaleza nos está cobrando facturas muy altas. La sobreexplotación de la tierra, y eso no se diga de los actos corruptos, como el asesinato, como la aglomeración de la riqueza a costa de la explotación laboral. La explotación sexual, el maltrato a otros seres vivos. El ser humano, amados, es capaz de hacer algo bello, pero también de hacer lo más horrible. Y en cuestiones de crueldad, el ser humano se supera a sí mismo. En formas de depravación, el ser humano es capaz también de superarse a sí mismo. Y aquí está la paradoja. Me encanta, no recuerdo dónde vi una película, una serie, no me acuerdo exactamente, pero es más o menos dos marcianitos, vamos a usar esa palabra, son dos marcianitos que llegan a la Tierra y que estos dos marcianitos están sorprendidos porque dicen, híjole, no cabe duda que el ser humano es extraordinario, es un ser completamente complejo, que es capaz de crear, es capaz de hacer, es capaz de innovar, pero también es capaz de destruir. Qué contradictorio es el ser humano. Esta historia, no recuerdo si es una película, una novela, un cuento, no lo sé. Se van de nuevo a su planeta porque dicen, no queremos tener nada que ver con un ser así, porque puede ser tan bueno, pero al mismo tiempo puede ser tan malo, tan cruel. El mismo ser humano que crea las bellas artes es capaz de hacer campos de concentración para exterminar judíos. Es capaz de explotar sexualmente a mujeres. Es capaz de hacer cosas que creo, hermanos, todos ustedes ya conocen. Y por supuesto, esta paradoja, esta tensión entre el hombre, entre lo bueno que hace y lo malo que hace, también se encuentra en la Escritura. La Escritura nos va a marcar o nos va a mostrar al ser humano tal y como es. Y recuerden, amados, que la antropología bíblica se basa esencialmente en la revelación que Dios hace del hombre al hombre mismo. Cuando Dios nos da las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras se encuentra la revelación no solamente de quién es Dios, sino también de quién es el hombre. Y a través de las Sagradas Escrituras podremos comprender también esta paradoja que existe en nosotros, en nuestro interior. Porque cuando leemos el Génesis, leemos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, el ser humano tiene un propósito definido. Y en ese sentido es cuando se dice y se señala que el ser humano es corona de la creación, de que es el representante de Dios en la tierra. El ser humano, por esa imagen que tiene de Dios, es capaz de dar incluso su vida por Dios, es capaz de vivir de acuerdo a las normas de Dios, es capaz de testificar en el nombre del Señor, es capaz de hacer lo que Dios desea. El ser humano es capaz de hacerlo, obviamente con ayuda de Él mismo. Y tenemos en la historia bíblica muchísimos ejemplos. Hombres que fueron capaces de hablar en el nombre de Dios, de mostrar una capacidad increíble con respecto, por ejemplo, a la santidad de Dios. Pero desafortunadamente también la Biblia no va a ocultar la otra parte, que el ser humano es un ser pecador, es un ser caído. Es un ser que, a pesar de tener esta imagen de Dios, con la caída y con el pecado, esta imagen se ve distorsionada. Y entonces tenemos aquí la gran paradoja que constituye el ser humano. El ser humano es
completamente contradictorio. Entonces vemos la grandeza del ser humano por un lado, pero vemos la miseria del ser humano por el otro. Y en la Biblia, amados, nos hacen bastantes demostraciones de esto. Vemos hombres, como decía hace un momento, que fueron capaces de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No fueron perfectos, ciertamente, pero lo intentaron. Lucharon, se esforzaron, obedecieron. Pero por el otro lado tenemos también el ejemplo de aquellos que no hicieron absolutamente nada por buscar a Dios, sino que al contrario, se hundieron más y más en el pecar. Esta desgracia, esta miseria, se contrapone con esta grandeza. Por esa razón, este estudio, pues vamos a hablar acerca de estas dos realidades que son aparentemente contradictorias, paradójicas, pero que constituyen el ser humano. El ser humano es un hombre de contradicciones muchas veces. Pero vamos a orar, amados, para poder entrar de lleno a lo que es la palabra del Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos, amado Padre Celestial, que nos bendigas y nos ayudes y nos ilumines. Te rogamos, Señor, que en todo estés con nosotros en esta tarde, en esta noche, y que nos aclares, Señor, lo que habremos de estudiar. Pedimos que seas tú en nosotros y que esta iluminación, este conocimiento, Señor, nos ayude para tomar buenas decisiones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando hablamos de esta doble, realidad que vive el ser humano, esta paradoja que vive el ser humano, la Biblia nos los marca y la teología reformada lo enseña a través de la siguiente doctrina que creo que usted ha escuchado mucho, la doctrina de la depravación humana. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, especialmente cuando hablamos de los 5 puntos calvinistas. No voy a meterme mucho todavía porque esto lo vamos a ver en otra parte de nuestro estudio, cuando hablemos un poquito más acerca de las doctrinas de la salvación. Pero por ahora baste decir que un grupo de creyentes, más o menos en el año 1630 más o menos aproximadamente, se reunieron en un lugar y elaboraron un documento que pretendía enseñar que el ser humano es capaz de hacer lo bueno. Y esto significa que el ser humano no es tan pecador. Esencialmente, esta enseñanza de que el hombre no es tan pecador, que hay una depravación parcial, según ellos decían, le da al hombre la capacidad de elegir su salvación. Los calvinistas reaccionaron contra esta enseñanza, a la que llamaron enseñanza arminiana, y ellos propusieron los 5 puntos calvinistas, y uno de los puntos principales era este: el ser humano está no parcial, sino totalmente depravado. ¿Qué significa eso realmente? ¿Qué significa esto? Bien, vamos a leer primeramente Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, para que comprendamos primero la base bíblica de esta doctrina. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que el texto bíblico nos enseña es una realidad universal, amados. No es una realidad que tenga en cuenta algunas personas sí y algunas personas no. Porque cuando hablamos de una total depravación, como que entendemos de alguna manera diferente la palabra depravación. Es decir, cuando nosotros usamos esta palabra depravado, generalmente la usamos
para calificar a aquellas personas que, digamos, son personas que tienen ya la cabeza más allá incluso del mal, ¿no? Personas que, por ejemplo, les gusta ver pornografía infantil, por ejemplo, personas que preferirían estar con una chica menor de edad, eso se le hace a alguno perverso. Es algo depravado. Pero realmente la doctrina bíblica, cuando habla de depravación total, significa que el ser humano está totalmente contaminado. Y Romanos nos va a decir algunas pautas de cómo funciona esta depravación. Número 1, nos guiamos por la lectura. No hay justo ni aun uno. No sé si algunos de ustedes, espero que lo consulten en algún momento, hayan visto un estudio de la femenil que dimos esta semana que hablaba acerca de los que son perseguidos por causa de la justicia. La palabra justicia en la Biblia es un término muy bíblico que no tiene que ver, no tiene relación con la justicia, digamos, que entendemos a este nivel, digamos, humano. La ley civil, por ejemplo. Cuando dice no hay justo, no se refiere a que no hay justo en términos humanos. Porque en términos humanos las leyes cambian, la justicia cambia. Lo que antes era delito, ahora no lo es. Y lo que antes no era delito, posiblemente hoy sí lo sea. La justicia humana está cambiando, pero la justicia divina nunca cambia. Y cuando Romanos nos dice que no hay justo, lo que quiere enseñar es de que no hay justo según la mirada de Dios. Recuerde, estamos observando al ser humano desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista filosófico, ni antropológico, ni cultural, ni psicológico. Lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico. Y para Dios no hay justo ni aun uno. No hay una persona justa según los parámetros de justicia de Dios. ¿Y cuáles son esos parámetros? Bien, estos parámetros, amados, son sencillamente una perfección absoluta. No hay una mancha en una persona justa. Siguiente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La persona justa, según los parámetros divinos, es una persona que no solamente está buscando continuamente el rostro de Dios, sino que incluso lo ha hallado, lo ha encontrado. Ahora, evidentemente, hermanos, podemos decir que las personas en nuestro tiempo, en el mundo, lo que menos quieren saber es de Dios. Siguiente, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nuevamente, amados, bueno según los parámetros de Dios. No bueno según mis parámetros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta medición que nosotros vemos de parte de Dios es, mis amados, la línea o la regla por la cual Dios está midiendo la justicia de todos nosotros. Y por esta razón, la doctrina de la depravación total del ser humano no es depravación total según los estándares humanos, sino según los estándares de Dios. Ahora, esto no significa, esto no tiene, no implica que, por ejemplo, la doctrina de la depravación total del hombre no quiere decir que cada hombre siempre esté pecando en todo lo que sea posible en el grado máximo. A veces hemos escuchado a algunas personas decir que el ser humano cuando respira ya está pecando. Tendríamos que ser muy cuidadosos respecto a eso, porque no es tan exacto. Recordemos que Dios nos dio la vida y nos dio el soplo, el aliento de vida.
Nuestra existencia, aún incluso la existencia de aquellas personas que no conocen a Dios, por el simple hecho de existir, glorifican a Dios. Porque significa que el propósito de Dios al dar vida al ser humano se está cumpliendo. Cada vez que un ser humano vive, cada vez que un ser humano respira, está glorificando a Dios. Por supuesto que uno a veces es inconsciente de ello. Entonces la depravación no significa que el hombre en todo lo que haga esté pecando. Si un inconverso ama a su esposa, no significa que esté pecando contra Dios. Tampoco quiere decir que una persona no pueda ser capaz de hacer ningún tipo de obra que se pudiese llamar en algún sentido bueno. Hay gente que hace buenas obras, y eso según los estándares de Dios, es cierto. Es verdad. Pero esto no significa, amados, que esa bondad les sea contada como justicia. Y ahí viene la diferencia. Eso es distinto. ¿El ser humano puede hacer cosas buenas? Sí, sí puede. Regalar un dulce a un pequeño es una buena acción. Y he visto a muchos inconversos, a muchas personas que no conocen a Cristo hacer eso. El que una persona le dé un apoyo a alguien pobre para que se compre de comer es una buena acción. De hecho, Dios dice que somos bienaventurados en ello. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, una persona inconversa, al dar esa muestra de misericordia, de alguna manera, mis amados, está glorificando a Dios. No lo hace con esa intención, pero Dios es glorificado. Entonces, ¿a qué se refiere esta idea de la depravación total del hombre en realidad? Que el hombre, mis amados, aun cuando sigue pecando, el hombre pecador, aun cuando sigue teniendo la imagen de Dios en sí mismo, por causa del pecado, esta imagen se ha visto distorsionada, contaminada, falsificada. Volvemos a lo que nos enseñó el Génesis en un principio. El Génesis nos enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo dice la Biblia y esto se va repitiendo en cada generación de seres humanos. Usted quizá podrá preguntar, hasta Hitler tenía la imagen de Dios. Hitler también fue creado a imagen de Dios. Osama Bin Laden fue creado a imagen, también Osama Bin Laden, porque desciende del género humano, tiene parte de la imagen de Dios. Y también todos aquellos que han hecho la maldad, también ellos han sido hechos según el propósito de Dios y han sido hechos con la imagen de Dios. Pero ¿qué sucede? Bien, lo que sucede, mis amados, es que a través de la caída del hombre, esa imagen se ha visto contaminada, se ha visto ofuscada, se ha visto incapacitada, se ha visto pervertida, se ha visto corrompida. Por eso se habla de la corrupción total del hombre, o de la perversión total del hombre, o de la depravación total del hombre. Son sinónimos estos adjetivos para declarar el estado espiritual del ser humano. La imagen de Dios que cada uno de nosotros tenemos ha sido depravada, contaminada, ha sido arruinada de alguna manera. Pero la imagen de Dios está ahí. No se logra ver, no se logra percibir. Está como escondida, está como oculta, está como incluso quizá a punto de desaparecer. Pero la esencia del ser humano es ser imagen de Dios. Esa es la esencia del ser humano. Por eso cuando uno no refleja la imagen de Dios despojándose del pecado, al mismo tiempo peca. Cuando el ser humano decide desobedecer a Dios y decide tomar su propio camino, esta imagen que el hombre tenía, que era glorificar a Dios, vivir para Él, obedecerle en todo, se vio contaminada.
y ya no se logra percibir, ya no se logra ver. Y esta condición logra depravar y contaminar todo lo que la imagen representa. ¿Se acuerda usted en qué sentido la imagen de Dios, o decíamos que en qué sentido decimos que el hombre está creado a imagen de Dios? ¿Se acordará? ¿Se acordará que decíamos que esto implica, por ejemplo, pensamientos, decisiones, acciones? Porque Dios también es pensamiento, Dios es decisiones y Dios hace acciones. El ser humano fue depravado también en estas cuestiones, en estos tipos o en estos tópicos. Su mente ha sido depravada, ha sido contaminada, ha sido distorsionada. ¿Por qué? La mente, recordará, fue hecha con el propósito de pensar en Dios. Y gracias al pecado, ahora ese propósito se ha visto interrumpido. Lo mismo sucede en todo lo demás. Lo mismo sucede en sus emociones, en su razón, en su moral, en su cuerpo, en sus acciones. Todo lo que el ser humano llegue a hacer, tristemente, está contaminado. Está contaminado. Y por esa razón, cuando una persona hace una buena acción, como decíamos hace un momento, aun cuando de alguna forma glorifica a Dios, desafortunadamente también hay sospecha en ello. Sospecha de que alguien haga algo bueno para ser visto, por ejemplo. Sospecha de que haga algo bueno para ganar un beneficio mayor, por ejemplo. Como tristemente sucede muchísimo. Así también, amados, las personas supuestamente pueden hacer una obra buena, una acción noble, pero con sentimientos o con motivos realmente muy egoístas. Entonces, amados, en cuanto a que el hombre fue totalmente depravado, y en el que la imagen de Dios está depravada, está contaminada, esta ahora necesita ser rescatada. Por eso es que necesitamos de un Salvador que venga a rescatar esa imagen de Dios en nosotros y quite el problema del pecado. Cuando hablamos a veces del problema del pecado, amados, a veces pensamos que el pecado únicamente es un estorbo para, por ejemplo, llegar a Dios y no ir al infierno. Tenemos como esta idea. Necesitamos un Salvador que nos limpie de los pecados para que nos acerquemos a Dios por un lado y nos alejemos del infierno por el otro. Pero también la idea de un Salvador nos ayuda a restituir, o a que Dios mismo restituya la imagen de Dios en nosotros, para que, quitado el pecado, ahora nosotros podamos reflejar realmente a Dios en nuestra vida. Por ejemplo, amados, usted quizá haya, no sé, visto alguna, se me ocurre una cortina, a lo mejor, que está muy sucia, y usted la empieza a lavar, le empieza a quitar todo el cochambre, toda la mugre, todo el polvo, todo lo que está estorbando, y cuando usted lo empieza a limpiar, empieza a sobresalir el color original de esa cortina. O sucede, por ejemplo, hay algunos trofeos que se llenan de óxido, se llenan de hollín, algunos, o se llenan de materiales, humedad, etc. Y cuando una persona lo pule, se da cuenta, wow, cómo era en su estado original. Hay algunas personas que se dedican, por ejemplo, a reconstruir obras de arte como pinturas. Me estoy acordando ahorita de una anécdota que pasó hace más o menos 10 años, más o menos. 10 años, 8 años, no sé si recordará, que en España hay una pintura muy famosa llamado Ecce Homo.
que después de muchísimos años que fue creada, con tanta humedad, la suciedad y todo, necesitaba una restauración. Y es un trabajo sumamente delicado porque hay que quitar las capas de mugre, las capas de polvo para que la pintura original resalte y darle una pequeña pasadita. Es interesante ese trabajo. Se rescata la imagen original. Bien, algo similar sucede en nosotros. El pecado vino a contaminar la imagen de Dios, de tal forma que el pecado cubre la imagen de Dios, la distorsiona y no se logra ver. Por eso viene Cristo, para quitar el pecado, y nosotros ahora sí podamos reflejar la imagen de Dios y con esto cumplir el propósito. Ahora, vamos a ver cuáles son las manifestaciones de esta depravación humana, porque también tenemos que hablar de las depravaciones o de los grados o de las áreas en las que el ser humano se dice que está depravado. Y esta depravación ubica 3 grandes áreas. La primera es su relación con Dios, evidentemente. La segunda abarca su relación con su prójimo, y aquí acotaríamos y su entorno. Cuando hablamos del prójimo y el entorno, hablamos, por ejemplo, de la naturaleza. Hablamos, por ejemplo, de nuestra tierra, hablamos también, por ejemplo, de los animales. Y la tercera, su relación consigo mismo. Esta imagen de Dios que Dios colocó en el ser humano es completamente perfecta, capaz de relacionarse con Dios, pero el pecado vino a contaminar eso. El pecado viene a contaminar la relación que teníamos con Dios. Y es evidente esto. ¿Por qué es evidente? ¿Cómo podemos demostrar que el ser humano está totalmente depravado? Bien, por el simple hecho de que el ser humano no busca a Dios, porque el ser humano rechaza a Dios o niega la existencia de Dios. Elija usted el tópico que quiera, que la gente no crea, que la gente no se acerque, que la gente se burle de Dios o que la gente no crea en Dios, se basa en lo mismo. La imagen de Dios sigue allí, pero se ha distorsionado de tal grado que ni siquiera logran reconocer lo que tienen. Es como cuando una persona posee un atributo o posee a lo mejor una habilidad y no se da cuenta que la tiene. Y posiblemente hasta la niega. Aquellas personas que niegan a Dios simplemente niegan esa imagen que Dios ha impuesto en ellos o que Dios puso en ellos. No la logran percibir, no la logran tener, no la logran reflejar. Y por eso pueden burlarse de Dios, rechazar a Dios, burlarse de quienes sí creen en Dios. Y esta es una muestra evidente, amados, que la depravación total vino a contaminar esa relación que nosotros debíamos de tener con Dios de forma incluso muy natural. Cuando se describe la relación de Adán y Eva con Dios, es totalmente perfecta, donde Adán se paseaba con el Señor por el huerto, donde el Señor se paseaba por el huerto, donde no había ninguna clase de secretos, por así decirlo, entre Dios y el hombre. Dios le había dicho todo lo que el hombre necesitaba saber. De todo árbol podrás comer, menos del árbol que está aquí, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no lo había ocultado nada a Adán. Tenían una relación perfecta. Pero ¿qué pasó? Sucede que el hombre cae, el hombre se esconde de Dios y es una reacción natural de una imagen distorsionada. Esconderse de Dios porque le tengo miedo. Huir de Dios. Y ser expulsado por Dios también, por supuesto, como sucede en el relato posterior cuando Adán y Eva son desterrados del jardín del Edén. La segunda área es su relación con el prójimo. El ser humano, debido a que perdió esa capacidad de relacionarse con Dios
También perdió la capacidad de relacionarse con su prójimo, con su entorno. Aquí resalta aquella frase muy famosa que Adán le reclama a Dios diciéndole: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, me dio del fruto y yo comí. En ningún momento Adán se puso en zapatos de su esposa, aunque no había zapatos en aquel tiempo. No se puso en lugar de su esposa, no defendió a su esposa, sino más bien él quiso librarse de cualquier consecuencia culpando a quien tenía más cerca. Y esto ha sucedido a lo largo de los años. Después tenemos el ejemplo de Abel y Caín, donde Caín se levanta contra su hermano y lo asesina sencillamente por envidia. Tenemos el relato de Babel, donde todos quieren juntarse únicamente por un motivo egoísta. Se llevan bien, pero por motivos egoístas. Y resulta que cuando cada uno habla en su propia lengua, pues dicen, pues ya no quiero estar con ustedes, así que yo me voy con los que hablan como yo. Y tenemos muchas más manifestaciones, amados, en donde el egoísmo y la búsqueda del bien personal hacen que los seres humanos seamos capaces de explotar al prójimo para nuestra conveniencia. Nos juntamos con los que piensan como nosotros, los que son como nosotros, para explotar a los demás. Pero si en algún momento yo puedo estar por encima de todos ellos, lo voy a hacer. Y esto se refleja, mis amados, todos los días. No somos capaces los seres humanos ni siquiera de tener compasión, por ejemplo, por las personas que están en la calle. No podemos tener esa simpatía, por ejemplo, que deberíamos tener hacia los peatones. Vemos que viene alguien cruzando, no me importa, yo acelero mi coche para que él no cruce. Vemos que una persona tiene alguna necesidad, no queremos compartir lo que pensamos es nuestro. El ser humano es egoísta. Y el ser humano está dispuesto incluso a señalar a los demás de forma bastante peyorativa. Y finalmente, la relación que el hombre tiene consigo mismo. ¿Por qué decimos esto? Bien, el hombre, mis amados, recuerden, la imagen de Dios nos daba un propósito. Cuando esta imagen de Dios se distorsiona, también el propósito se distorsiona. Por esa razón la gente sigue buscando el propósito de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces? ¿Qué caso tiene vivir? Hay personas que piensan que lo han perdido todo. No tienen sentido, no tienen propósito, no saben para qué están hechos aquí en la tierra. No saben cuál es el sentido de vivir y por esa razón muchas personas recurren a el suicidio. La vida no tiene sentido para mí, la vida no tiene motivos para mí, por lo tanto lo mejor es que yo muera. La imagen de Dios está tan distorsionada que el ser humano ha perdido el control de su propia vida, el control de su propósito. Y Dios, cuando envía a Jesucristo a morir por nosotros, lo que hace es que al quitar ese pecado nos devuelve el propósito de vida. Ese propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese propósito de vivir para Dios. Y que, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el propósito de vida del ser humano. Pero mientras esté en pecado, mis amados, mientras el hombre viva en pecado, el hombre seguirá en la soledad, en la desorientación, en la búsqueda de felicidad, en la búsqueda de propósitos o motivos, y por esa razón la gente se desemboca hacia aquellas cosas que cree le pueden satisfacer. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, el poder. Algunos quizá piensan, me voy a casar y con eso voy a ser feliz y voy a cumplir mi propósito de vida, y se dan cuenta que el matrimonio no es lo que ellos pensaban. Otros dicen, voy a triunfar en mi carrera. Triunfan en su carrera, pero tampoco les satisface.
Otros el tener mujeres. Y se llenan de mujeres y tampoco eso les satisface. La imagen de Dios está tan distorsionada que el ser humano, mis amados, lo pierde absolutamente todo. Por eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, para recuperar la imagen de Dios en nosotros y para que entonces ya no haya una depravación total, sino una restauración total y podamos vivir para Dios. Por supuesto que este tema de la redención lo veremos en otro estudio. Mientras tanto, amados, vamos a orar para pedirle al Señor.